Bueno, buenas tardes al módulo 4 del programa de fortalecimiento para prestadores de servicios turísticos. Con esta reunión damos comienzo entonces al módulo 4 de este programa y queremos agradecer especialmente la iniciativa del Ministerio de Turismo de Corrientes y agradecemos al ministro Sebastián Eslovallen. También agradecemos al Comité Iberá, con quienes estamos trabajando codo a codo en el desarrollo de este programa, y especialmente al presidente del Comité Iberá, al senador Sergio Flinta. Queremos agradecer también al Consejo Federal de Inversiones y a la Cámara de Turismo de Corrientes, a su presidenta Alejandra Bolocchi, por su apoyo en el desarrollo de este programa. Este programa está siendo desarrollado por Máximo & Partners, que es una consultora internacional especializada en el desarrollo de emprendimientos e iniciativas en turismo y hospitalidad. En estos momentos está desarrollando iniciativas en Europa y en Latinoamérica y tiene mucha experiencia en Argentina en particular, donde ha desarrollado iniciativas exitosas en distintas provincias desde hace más de 30 años. Bueno, siguiendo el programa que se desarrolla en el mes de octubre y de noviembre, este martes vamos a tomar el tema de nosotros, prestadores turísticos, cómo postularnos a certificaciones de calidad o de turismo sustentable y a través de la autoevaluación de nuestro servicio. Siguiendo las temáticas que vimos en los módulos anteriores, la idea de este módulo es más participativo y bueno, la idea es avanzar con ustedes, acompañarlos para aquellos que quieran avanzar en la implementación de programas de calidad o de turismo sustentable. Les pedimos entonces que mantengan, como en los módulos anteriores, cerrados los micrófonos al fin de que salga más prolijo el encuentro, pero tenemos instancias de consultas a través del chat de la plataforma y después de cada unidad, cada eje de análisis de nuestra organización, vamos a tener momentos para compartir en donde ustedes van a poder aplicar lo que vamos viendo en este módulo a su organización, o al menos hacer algunas propuestas y preguntas también, a modo de iniciarnos en la forma de trabajo en este tipo de certificaciones. Bueno, como les decía, el módulo que nos convoca versa en cómo postularnos a certificaciones de calidad o de turismo sustentable a través de la autoevaluación de nuestro servicio. Bueno, el contenido va a estar a cargo mío, que soy el moderador, Augusto Meijide. Vamos a repasar algunas opciones de certificación en calidad y en turismo sustentable que están disponibles para los prestadores de servicios turísticos en la provincia de Corrientes. Vamos a presentar las directrices que desarrollamos para este programa, que son las directrices para el fortalecimiento de prestadores de servicios turísticos, y vamos a ver cómo es la implementación de una planilla de autoevaluación, que es el paso inicial para cualquier inicio de trabajo en este tipo de certificaciones. Muy bien. En el módulo 2 presentamos las herramientas y los programas que están disponibles a través del Sistema Argentino de Calidad Turística. El Sistema Argentino de Calidad Turística lo lidera el Ministerio de Turismo de la Nación y tiene herramientas en 3 niveles que van de lo más amplio o general a cosas más específicas y exigentes. En un nivel inicial, en el módulo 2, hablamos de las directrices. Hay distintas directrices. Las directrices son buenas herramientas para las organizaciones que no tienen experiencia en trabajo en sistemas de gestión de calidad.
porque señalan algunos aspectos que son relevantes para la organización turística y lineamientos para revisar lo que hacemos de manera sistemática. Eso es un nivel inicial. Para aquellas organizaciones que ya tienen experiencia en trabajar en sistemas de gestión de calidad, hay un nivel avanzado, han desarrollado a través del Instituto Argentino de Calidad Turística herramientas con normas IRAM, Sectur, específicas para los distintos prestadores turísticos que tienen normas con estándares más establecidos, más estrictos, y también se puede certificar con ellos. Y en un nivel de excelencia han incorporado el Premio Nacional de la Calidad, que es una herramienta que existe desde fines de la década del siglo pasado, excede al sector turístico, pero está disponible para organizaciones del sector turístico si quieren adentrarse, a postularse para ser reconocidos con el Premio Nacional de la Calidad. Bueno, esas son herramientas que están disponibles y son de carácter nacional y versan de distintas temáticas, como vimos, de accesibilidad, de gestión ambiental, de turismo familiar, las directrices. Hay herramientas tanto para el sector privado, para emprendimientos del sector privado, como para el sector público. También vimos en el módulo 3 algunas opciones que tenemos para certificar en turismo sustentable, que están disponibles también en la provincia de Corrientes. Y así vimos la posibilidad de certificar a través de Biosphere o de Green Key, que son dos sellos que certifican en turismo sustentable, que son internacionales, o para los establecimientos que brindan servicios de hospedaje a nivel nacional, Hoteles Más Verdes, que también está disponible en Corrientes, y de hecho hay ya un ejemplo en Puerto Valle que ha sido reconocido por certificar en el primer nivel de Hoteles Más Verdes. O sea que ya está en este proceso. Y bueno, en todas estas certificaciones, la modalidad de trabajo es la siguiente, digamos. ¿Cómo trabajar con estas certificaciones? Bueno, cada una de las organizaciones adhiere de manera voluntaria. No son certificaciones que son necesarias, sino que son voluntarias. ¿Y por qué adherir a estas certificaciones? Bueno, hay que hacer un análisis costo-beneficio, ¿no es cierto? Y la idea de adherir a estas certificaciones es que nos pueden dar una sistematización a nuestro trabajo y podemos presentar lo que hacemos y tener un reconocimiento externo, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Todas estas certificaciones, tanto los sistemas de gestión de calidad como la de turismo sustentable, plantean ejes de análisis o estándares, y cuando hacemos una autoevaluación pueden pasar dos cosas: o que tengamos elementos, procesos, procedimientos, documentación para mostrar que nosotros en nuestra organización cumplimos con las pautas de la certificación, o que no contemos con esas herramientas. Entonces, o que detectemos oportunidades de mejora. Tanto si no contamos como elementos para presentar, como si requieren oportunidades de mejora, se presenta un plan de acción y de corrección a futuro para trabajar en un periodo de tiempo. Y eso conforma un plan de acción que al momento de definir prioridades de inversión, podemos hacer un análisis costo-beneficio y incorporarlo en nuestras decisiones, en nuestra toma de decisiones, de manera tal de poder ir avanzando
teniendo en cuenta qué cosas tienen menos costo y mayor impacto en la experiencia de nuestros clientes, de los turistas. Es decir, dónde nos conviene invertir. Y nos da una aproximación sistemática. Esa es la idea. Muy bien. Nosotros desarrollamos para el Ministerio de Turismo de Corrientes unas directrices que responden a este programa que se denominan Directrices para el Fortalecimiento de Prestadores de Servicios Turísticos. Muy bien. Para responder a los viajes con propósito, a estas nuevas tendencias de los turistas de experiencia, desde la perspectiva de revisar lo que hacemos los prestadores de servicios turísticos, que formamos parte del destino Corrientes, con eje en Esteros de Liberá, la provincia de Corrientes cuenta con una herramienta para revisar los procesos y procedimientos de las organizaciones y dar un reconocimiento a través de estas directrices, ¿no? Así, ¿cómo se pueden obtener este reconocimiento? Bueno, los prestadores de servicios turísticos de la provincia de Corrientes que quieran trabajar con las directrices para el fortalecimiento de prestadores de servicios turísticos pueden conectarse con el Ministerio de Turismo de la provincia y solicitar el manual, el documento. Los participantes de este módulo lo van a recibir al finalizar este encuentro y allí se explica cómo utilizar este manual, ¿no? El primer paso es revisar lo que realiza el emprendimiento turístico de acuerdo a los ejes que se plantean en estas directrices, que son 7, que hoy los vamos a ver, para ver cómo los cumple esos ejes y a través de una planilla de autoevaluación señalar si hay elementos para demostrar que se cumplen esos ejes, si no se cumplen y si se cumplen parcialmente, y una área de observaciones para establecer un plan de acción en un periodo de 2 años. ¿Cómo aplicar estas directrices para el fortalecimiento de prestadores de servicio turístico? Bueno, una vez que tienen preparada toda la documentación para presentar ante el Ministerio, para demostrar que cumplen con estos ejes, van a recibir el apoyo, el asesoramiento y la visita de facilitadores del Ministerio que los van a ayudar a preparar esta documentación y a hacer la presentación de manera tal de recibir este reconocimiento. El eje del trabajo es un sistema que revisa lo que hacemos desde la perspectiva de lo que es estratégico y lo relevante para tener éxito en nuestro emprendimiento. Y es una metodología de trabajo. Esa es la idea, para apuntar a satisfacer a los turistas de experiencia. Bueno, las directrices para el fortalecimiento de prestadores de servicios turísticos abarcan los siguientes aspectos, ¿no? Son 7 ejes, como les mencionaba anteriormente. El primer punto es un emprendimiento turístico para ser exitoso debe tener definido un propósito y un concepto integrador que atraviese estos 7 ejes, ¿no? Así, las preguntas que hay que responder para que el emprendimiento sea exitoso son: ¿cuál es el propósito de nuestro emprendimiento turístico? ¿Cuál es su rol, su historia y su posicionamiento? ¿Cuál es la identidad de este emprendimiento? El nombre, la identidad visual y verbal, los sonidos, los aromas, buscando una coherencia en la propuesta
y que está integrado al entorno tanto cultural como natural de la comunidad local. ¿Cuál es el contenido también que le proponemos a nuestros clientes? ¿Cuáles son los mensajes que transmitimos? ¿Cuáles son los diseños, las publicaciones, la coherencia del mensaje que nosotros transmitimos? En relación con el espacio y la sustentabilidad es importante revisar la zonificación de cada área del emprendimiento, cómo es la circulación de los clientes, cómo es el diseño interior, buscando también una coherencia en la propuesta de la experiencia que les vamos a proponer a nuestros clientes. Con respecto a los canales, que es otro aspecto importante y otro eje de trabajo, se refiere a los canales de comunicación y de distribución que utilizamos en nuestro emprendimiento, cuáles son, cómo los utilizamos, cuáles son las actividades y los eventos que le proponemos a nuestros clientes, ¿no? El otro eje es el eje de las personas. Ese es un eje también clave, y cuando hablamos de personas en nuestro emprendimiento nos referimos a los colaboradores, nos referimos a los clientes, nos referimos a los socios también, a los proveedores, es decir, todas las personas que interactúan con nuestro emprendimiento y cómo es la relación que nosotros proponemos para convocar a involucrarse con nuestro emprendimiento. Luego está el eje de los servicios que ofrecemos. Y los servicios los vamos a revisar desde la perspectiva de los clientes. ¿Cómo viven la experiencia nuestros clientes? Y cuáles son los puntos de contacto, diferenciando los puntos de contacto estratégicos de los que no lo son. El sexto eje se relaciona con seguridad e higiene. Después lo vamos a ver con más detenimiento, pero este es un eje que es fundamental tener en cuenta y que ha tomado relevancia en el contexto de pandemia. Y finalmente, el séptimo eje, que es la planificación económica financiera, porque nuestros emprendimientos tienen que generar ganancias y lo van a hacer de manera exitosa en la medida que todos estos aspectos estén integrados de una manera sólida y eficiente. Bueno, pasemos entonces a ver cada uno de estos ejes en detenimiento y la idea es explicarles cómo funcionan, cómo revisar lo que hacemos de acuerdo a estos ejes, darles ejemplos y después que ustedes piensen en implementarlos en su emprendimiento o revisar lo que hacen en su emprendimiento desde esta perspectiva. El primer eje que revisa la historia, la identidad y el contenido, ¿no? ¿Qué es la historia? En inglés se habla de storytelling, la historia de nuestro emprendimiento, ¿no? Es tanto el punto de partida como el hilo dorado que une toda nuestra propuesta a los ojos principalmente de nuestro cliente, del turista, de nuestro huésped, pero también con el resto de las personas que están involucradas, ¿no? La historia va a definir el posicionamiento de nuestro emprendimiento, cuál es el propósito de nuestro emprendimiento y el papel que nos proponemos jugar con nuestro emprendimiento. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen de definir un concepto claro en nuestro emprendimiento turístico? Bueno, son múltiples, los beneficios son múltiples. Por un lado, facilita tener un concepto claro en nuestro emprendimiento, facilita la diferenciación de la posible competencia. Si nosotros rescatamos una propuesta de experiencia única para nuestros clientes, nos diferenciamos de la competencia. Al tener un concepto claro, es más fácil alinear a todos los actores involucrados en nuestro emprendimiento. Estoy pensando en accionistas y también en los colaboradores.
también es posible cobrar una tarifa diferente, más alta, porque no tenemos competencia directa. Ofrece al turista una experiencia coherente en lo que les vamos a proponer desde todos los sentidos, desde los 5 sentidos en los que vamos a involucrar al turista y a nuestro cliente. También reduce costos en términos de relaciones públicas y de publicidad, porque los conceptos claros, innovadores, diferenciales, atraen por sí mismos y muchas veces generan una comunicación sin necesidad de pagarla. También es una oportunidad atractiva para convocar e involucrar talentos, ¿no? Hoy los recursos humanos se habla de gestión de talentos. Talentos que sean excelentes para la propuesta que nosotros hacemos, que se involucren con nuestra propuesta. Y una vez inaugurado el proyecto, provee una plataforma fácil, venta y comercialización más fácil, porque atrae también a inversores. Bueno, ¿qué puedo ofrecer yo que los demás no pueden ofrecer? Esta sería una pregunta para pensar el concepto. ¿Qué puedo ofrecer yo que los demás no pueden ofrecer? Y cuando me hago esa pregunta, también tengo que tener en cuenta que estamos en una era digital y que muchas de las cosas que yo ofrezco están digitalizadas. Entonces, en el sector de turismo, las experiencias que nosotros proponemos tienen que utilizar la fuerza de lo digital e integrarlo en la propuesta de experiencia que nosotros hacemos a los turistas. La historia atraviesa y se encuentra en el corazón de nuestro emprendimiento turístico, en el corazón de nuestro hotel, en el corazón de las propuestas de excursiones que hacemos, en el corazón de la experiencia del transporte, de la experiencia gastronómica que nosotros ofrecemos. Un ejemplo que me parece para graficar de qué estoy hablando es la historia de los mariscadores. Yo pensaba a Corrientes y específicamente Esteros de Liberá como una gran reserva y como que todo el mundo que esté involucrado con ese destino puede estar comprometido con proteger la naturaleza, como puede ser como un gran propósito de proteger la naturaleza, de cuidar la naturaleza. Y si adherimos a ese propósito, que es el propósito de las reservas naturales de la región, y al cual nosotros nos podemos sumar y podemos convocar también a los turistas, a los huéspedes, a nuestros clientes. La historia de los mariscadores es una historia fantástica, donde antiguos cazadores utilizan su conocimiento para generar valor, transformándose en guardaparques o en guías e involucrando a los turistas en vivir una experiencia de respeto con la naturaleza. Es como el sueño hecho realidad, es decir, bueno, no solo yo como guía, como guardaparque, cuido el ambiente, sino que voy a ofrecer experiencias a los turistas que generan ingresos para la comunidad local, que generan ingresos que hacen sustentable la propuesta y se involucran de manera respetuosa con el ambiente. Y además también con prácticas muy específicas de la región que no se viven en otra región. Les digo, como una persona que vive en un entorno urbano, como la mayoría de nuestra especie en este planeta, que vivimos en grandes ciudades, la idea de ser tan pocos y tan inmensa la naturaleza es una experiencia que conmueve. Y encima, pudiendo tener tiempo para relacionarse, sentir el aroma de la naturaleza, los sonidos de la naturaleza, conectarse con la naturaleza,
y desconectarse con el entorno urbano, es una propuesta de experiencia muy fuerte de Corrientes, específicamente de Esteros de Liberá, que lo pueden poner en valor en cada una de sus propuestas. Y, por ejemplo, esta forma de recorrer los esteros también es muy particular, que no hay en otros destinos y que les puede dar identidad a su propuesta. Por eso lo contaba como un ejemplo que además tiene tradición y se conecta con la cultura. Dentro del mismo eje, la definición de la identidad. La identidad es clave. ¿A qué me refiero cuando hablamos de identidad de nuestro emprendimiento turístico? Bueno, la identidad debe ser coherente con la historia completamente y abarca los nombres, la identidad visual y verbal, esto tanto a nivel digital como a nivel de la experiencia real que va a vivir el turista una vez que arriba, los sonidos y los aromas. La gente, por ejemplo, juzga un libro por su portada y luego abre el libro y lo lee. Entonces, la primera impresión, nunca hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión, dice, ¿no? La frase. Entonces, es bueno ser ambicioso de presentarse con la elegancia, con el respeto y presentarnos con nuestras mejores cartas a la sociedad para dar una primera buena impresión. El elemento de identidad engloba todos los aspectos gráficos, verbales, aspectos sensoriales de nuestro concepto, de nuestro emprendimiento turístico. Pensando en un hotel, lo involucra, como les dije, desde la comunicación digital hasta la identidad visual del establecimiento. Desde la señalética que uso, por ejemplo, en los pasillos, hasta el diseño de la web, la música que utilizo, en fin. Pensando en, como dije antes, desarrollar una identidad única, diferente. Hay, desde hace ya tiempo, una valorización de la identidad local que nos hace distintos a otros destinos, que es nuestra particularidad, que nos diferencia. Hay muchos hoteles de cadena que son iguales en todas partes del mundo y si bien por ahí desde un punto de vista funcional pueden responder muy bien a las necesidades de los huéspedes, se transforman en algún sentido como un no lugar porque puede ser cualquier lado. Y en este sentido, el concepto de identidad apunta exactamente en un sentido diferente a rescatar y traducir nuestros valores y hacerlos, poniéndolos en valor para el turista. Algunas consideraciones claves sobre la identidad. La identidad visual juega un rol particularmente importante, porque de los 5 sentidos es el que está más estimulado y quizás es el que genera la primera impresión. También la identidad visual auditiva se puede afectar en la distancia. Después los otros sentidos, el tacto, el gusto y el olfato, implican el cuerpo presente, con lo cual ya el huésped o el cliente ya tiene que estar involucrado en nuestra propuesta. Pero es probable que el primer contacto sea a nivel visual o a nivel auditivo, ¿no? Bueno, las publicaciones en Instagram son claves, ¿no es cierto? Las pancartas, el material que usamos en ferias comerciales, los videos en YouTube. Entonces, es muy importante el material que generamos, la calidad con la cual la generamos. Hoy la imagen tiene alta definición, HD, High Definition, y bueno, la calidad de la imagen que proponemos
generar constantemente material que no quede desactualizado, usar material viejo, digamos, que esté vigente. En fin, también los aromas forman parte de la identidad, ¿no es cierto? Es muy importante. Por ejemplo, un desayuno de la mañana con medialunas, ¿no? Que despierta el apetito y bueno, y el ritual del desayuno de la mañana cuando uno arranca ayuda a generar, si además es casero, la propuesta es casera, la gastronomía es casera, o bueno, eso forma parte también de la identidad, la música, los sonidos de cada momento. Bueno, evitar los lugares comunes y evitar las propuestas que no tienen un aspecto auténtico, genuino. Les doy un ejemplo. Nada arruina más que una buena ducha que un shampoo con una fragancia artificial. Y en el contexto de esteros de Libera en contacto con la naturaleza, es como sería contraindicado terminar en el pelo con un olor así a shampoo como artificial, digamos, ¿no? No generaría valor, digamos. En relación a la identidad, para darles un ejemplo, pienso en el mencho correntino, ¿no? Que es una tradición, el mencho, el gaucho correntino, y que desarrolla actividades agropecuarias, de turismo rural, pero que tienen una característica muy particular y diferencial de otros lugares que también pueden hacer ofertas de turismo rural. Y las actividades que desarrolla en su trabajo pueden tener un apartado de interés turístico, de vivencia experiencial. Si invitamos a un turista a, por ejemplo, armar la montura del caballo y a compartir una jornada de trabajo, no liderando, sino acompañando, para cualquier persona que vive en un entorno urbano, es una estupenda aventura. Es decir, lo que probablemente forma parte de nuestra vida cotidiana para los demás es totalmente extraordinario, ¿no? Porque no viven en ese entorno y puede ser una aventura perfectamente puesta en valor como parte de nuestra propuesta para los turistas. En el mismo eje, el contenido. La idea es crear contenido para involucrar a los clientes todo el año. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de contenido? Nos referimos a los temas de los mensajes, de la propiedad intelectual, las publicaciones, el diseño, los productos que usamos, el merchandising. El merchandising bien puede ser artesanías, ¿no? Productos artísticos que hacen personas de la comunidad local, artesanías. Es decir, la propuesta es no limitarnos a pensar que vamos a recibir huéspedes, que vamos a recibir turistas, y cada turista es un turista más, como que no tienen nombre y apellido, sino ir al detalle, involucrarlos todo el año. La propuesta es desarrollar una relación en lo posible. El componente del contenido de nuestro marco define la propiedad intelectual, los activos de la comunicación que desarrollamos en nuestro emprendimiento turístico. Estos vienen en muchas formas. Es el contenido que compartimos a través de la web, de artículos, de prensa, a través de los uniformes, por ejemplo, que se utilizan en nuestro emprendimiento turístico. Y bueno, en fin, atraviesa todo el emprendimiento, el contenido, ¿no? Y, por ejemplo, cuando pensamos en hoteles o en emprendimientos que
ofrecen servicios de hospedaje. Es el único emprendimiento que tiene relación con su cliente 24 horas, 7 días al año, o sea, 7 por 24. Y tiene la posibilidad de conocer a sus clientes durante todo el día. Hay muy pocos emprendimientos que tienen ese desafío y esa potencialidad de relación con los clientes, ¿no? Por eso la idea de ser anfitriones es tan fuerte y tan importante. Algunas consideraciones claves en relación al contenido, ¿no? Es importante que el contenido esté alineado a la historia, que tenga coherencia con la identidad, que estos aspectos sean integrados, ¿no? Y que la historia que contemos sea genuina y convincente. Es decir, cuando es una historia genuina y convincente, atrae a periodistas, a los influencers, es fácil de compartir y bueno, se pueden hacer asociaciones con otras instituciones, como por ejemplo universidades, asociaciones, que van a querer compartir ese contenido tan particular de nuestro emprendimiento. Tengan en cuenta que la creación de contenido rara vez genera resultados instantáneos, pero nos ayuda a desarrollar una relación. Y pensando en algún ejemplo de lo que ustedes ya están haciendo en su destino, yo estaba pensando en rewilding, la producción de naturaleza. Y acá estaban con fotos del guacamayo, pero hay todo un desarrollo en la producción de naturaleza que bien nos puede permitir invitar a los turistas a los viajes con propósito. Y me imagino un programa de voluntarios sumándose a la tarea, acompañados por los profesionales que lideran esto, también a la filantropía, a sumarse económicamente a esta tarea de volver a ver, por ejemplo, los guacamayos volar, nada más lindo que verlos volar en la naturaleza. Y se puede sumar si hay un programa cualquiera de cualquier parte del mundo, porque es como una actividad trascendente que puede diferenciar al destino de otros destinos y que puede favorecer específicamente a esta tarea, pero también a otros emprendimientos del destino. Por supuesto que esta tarea está liderada con biólogos y tiene todo un aspecto ambiental, pero también es importante desarrollar el programa turístico que responda al turista a la pregunta ¿y a mí qué? ¿Y yo cómo puedo sumarme? ¿Y cómo puedo participar? Porque si el programa, la propuesta que yo hago está bien desarrollada, puedo sumar muchas voluntades y cada vez es más fuerte la tendencia del turismo activo. Queremos ser parte de proyectos que nos trasciendan y todos los que tienen que ver con proyectos ambientales son muy buenos para esto. Es fácil intercambiar y sumar a gente de distintas formas a estos programas. Es muy lindo sentirse parte de estos programas. Más no sea simplemente por ir y visualizarlos, identificarlos o participar de una manera activa en estos programas. Así, bueno, ustedes en Esteros de Liberá es un destino donde una de las fortalezas sin duda es la facilidad de visualización de fauna y flora autóctona en un entorno natural, y esa actividad por sí sola ya es una fiesta. Les digo que uno de mis trabajos es en la Fundación Temaiken y yo trabajo en el área de atención a los visitantes. Es la parte más parecida a lo que estoy tratando de compartir con ustedes, que es la relación con los turistas. Pero cuando he tenido la oportunidad de participar en la liberación de algún animal que fue rescatado del tráfico ilegal en una reserva natural, se ha transformado para mí en un momento memorable, inolvidable,
que cada vez que lo recuerdo me sigue emocionando y me compromete con la organización y con el trabajo que hago, desde compartir valores, de compartir el propósito y de compartir la actividad. Es decir, una cosa más trascendente. Nos conectamos desde otro lado. Eso le puede pasar a un colaborador, le puede pasar a un turista, nos puede pasar a nosotros que estamos desarrollando la propuesta. Este es el primer eje que hay que revisar en nuestro emprendimiento. Y hecho esta presentación con estos ejemplos, los invito a un momento de intercambio y les hago estas preguntas para sus emprendimientos que, bueno, si quieren, pueden empezar a responderlas a través del chat y también pueden hacer preguntas. Y las preguntas están relacionadas con el nombre de su emprendimiento turístico, de su hotel, del producto, del servicio turístico y su identidad visual. ¿Coinciden con la historia de su emprendimiento? Hay una historia especial que lo diferencia a su emprendimiento. Su emprendimiento estimula los 5 sentidos de los turistas, de los huéspedes. Tiene su propio olor, tiene su propio sonido. ¿Cuál es el tono de voz de su emprendimiento? O sea, a los turistas los tratamos de tú, lo tratamos de vos, lo tratamos de usted. ¿Somos informales? ¿Somos formales? ¿Cuál es la identidad de su emprendimiento, ¿no? ¿Es atemporal? ¿Es moderna? ¿Es tradicional? ¿Hay coherencia en estos elementos? Bueno, los invito entonces a compartir, si quieren, algo de sus emprendimientos. Si se animan, en la línea de lo que estábamos hablando. Sí. Bueno, acá un emprendimiento que se llama Jurassic Plant es un jardín botánico de plantas carnívoras. Su compromiso se encuentra en la educación ambiental y le da a conocer al visitante las plantas carnívoras de Liberá de una manera divertida y participativa. Queda en Loreto, Corrientes. Bueno, me encanta. Yo no lo conozco este emprendimiento, pero ya me da ganas de ir a visitarlo. Me parece como sumamente interesante y me encanta y me imagino que dentro del diseño del servicio, que ahora vamos a ver que es otro eje, es interesante, no sé cómo lo tienen desarrollado, la posibilidad de que el turista se involucre y haga algo, ¿no? Es decir, que no solo sea observador, pero si por ejemplo es muy interesante por ahí, me imagino plantas comiendo insectos, pero si un turista puede participar en eso y aprender, va a ser más interesante. Es decir, las experiencias que involucran al turista en el hacer, con sus 5 sentidos, tienen más posibilidades de transformarse en memorables. Por eso, pensando en hoteles, que son 24 horas por 7, cuando nosotros pensamos el desayuno, cuando pensamos la merienda, cuando pensamos qué va a hacer nuestro huésped en las propuestas que nosotros le hacemos, cómo las va a vivir, cómo es el entorno, es decir, cómo se afectan los 5 sentidos, bueno, generalmente tenemos mejores resultados. Bueno, excelente. Federico Parrilli, gracias por tu respuesta, sumamente interesante. Bueno, seguimos entonces con el siguiente eje. Estos ejes les aclaro que están desarrollados para sistematizar lo que hacemos,
pero no es que un eje sea más importante que el otro, y uno primero y otro segundo. Están relacionados como, forman parte de un todo, ¿no? Integral. Bueno, un segundo eje a analizar es el espacio y la sustentabilidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de espacio y la sustentabilidad? Nos referimos a la zonificación, cómo es el flujo de los clientes, cómo es el diseño de interiores. Cuando hablamos de flujo de clientes, en inglés, por ejemplo, en Parque se habla de visitor journey, es decir, la jornada del visitante, es decir, cómo va a ser que muchas veces no hay una sola respuesta, hay varios caminos, ¿no? Pero ¿cuáles son las propuestas que nosotros tenemos? Por ejemplo, en una excursión, ¿cómo es la jornada de nuestro turista? ¿Cómo va a vivir esa experiencia? ¿Cómo es el flujo? Desde la perspectiva del turista, no desde la perspectiva nuestra que estamos en la cocina y lo armamos, sino cómo lo va a vivir el turista, la propuesta que nosotros hacemos. Y trasciende lo que es el diseño interior. Por supuesto que lo incluye, pero no es solamente pensar en cómo va a estar decorado, sino cuál es la experiencia para, cómo lo va a vivir el turista, cómo lo va a vivir el huésped, ¿no? En nuestro modelo, el componente del espacio se relaciona con la estructura física del emprendimiento turístico, pero abarca también la zonificación, es decir, cómo la viven los turistas. Por ejemplo, la propuesta del diseño y cómo van a circular los huéspedes y los turistas, ¿está en relación con la historia central de nuestra propuesta o no tiene nada que ver? Por ejemplo, tenemos que pensar cuál es el segmento al que nosotros apuntamos en determinado momento. Bueno, no me imagino una fiesta de adolescentes conviviendo con una propuesta familiar al mismo tiempo en un mismo espacio con nenes pequeños, por ejemplo. O no me imagino, cuando hablo de zonificación, una experiencia de contacto relajado con los sonidos de la naturaleza con una piscina familiar con nenes jugando, cuyos intereses son diferentes y capaz que no son compatibles al mismo tiempo en el mismo lugar. Entonces eso hay que pensarlo y diseñarlo, y la propuesta tiene que ser coherente. Pero sí tenemos que manejar espacio y tiempo. Por ahí podemos hacer las dos cosas, pero en momentos diferentes. Y hay algunas cosas que no son compatibles con otras en el mismo tiempo y en el mismo lugar. La zonificación es el primer paso esencial para planificar el espacio del emprendimiento turístico. Por ejemplo, en un hotel, ¿no? Ya que impacta enormemente en la experiencia del huésped. Por ejemplo, distintos espacios pueden tener propósitos diferentes, pero la ubicación tiene que tener algún sentido, tiene que ser sensato. Por ejemplo, una biblioteca que invita a relajarse, a concentrarse en lo que estoy leyendo, no me lo imagino al lado de donde se baila chamamé. Porque son como dos, la misma persona puede hacer las dos cosas, pero no al mismo tiempo. Y si las propuestas están juntas, una va a hacer ruido con la otra. Lo mismo un bar que invita por ahí a una reunión con amigos donde por ahí están riéndose de manera muy relajada y ruidosa, con música por ahí un poco alta, tampoco lo veo como compatible para un lugar de relax, de spa, ¿no es cierto? Y bueno, pues, la propuesta puede tener todo, pero no juntos en el mismo tiempo, en el mismo lugar. O uno al lado del otro, porque va a hacer ruido. Así hay que pensar en cómo lo va a vivir el huésped, cómo lo va a vivir el turista, cómo va a ser el flujo, ¿no? Y eso se piensa desde el diseño, pero excede solo la decoración, el diseño interior, que también es bueno rescatar los valores de la cultura local para usar los elementos de la cultura local, la identidad, para definir bien que la persona que está hospedada ahí se dé cuenta que ese es Corrientes, ese es Estero del Verán, no puede ser otro lado, porque es
típico de ahí. Eso es bueno, digamos, ¿no? En fin, no es una cosa solamente estética, sino cómo lo usa, cómo lo vive nuestro cliente. En fin, también tiene que responder a las pautas de la comunidad local, digamos, tiene que ser coherente con la comunidad local. Cuando pensamos en nuestro emprendimiento, está bueno integrarlo desde el diseño, desde la decoración y también con lo que proponemos a la comunidad local. En ese sentido, se me ocurría, para darles un ejemplo, que una propuesta de excursión, hablando como el espacio por el cual va a atravesar la excursión, puede ser vivida simplemente desde la belleza del paisaje, o bueno, si el guía es una persona preparada y conoce y distingue, por ejemplo, los pastizales de los bosques, de los distintos ambientes que se pueden encontrar, y también conoce la fauna y la flora, las características de su interacción, puede hacer vivir a un turista inexperto urbano una experiencia inolvidable y apreciar no solo la belleza, sino aprender sobre los ecosistemas y los valores que tienen y vivir una experiencia diferente. Recorrer esteros de Liberá de la mano de algún biólogo seguramente va a ser muy interesante y nos va a contar un montón de cosas que no vemos, porque han dedicado su vida a investigar y a estudiar la naturaleza en un nivel que la mayoría de nosotros no conocemos. Y entonces, si lo hace genuinamente y transmitiendo su pasión, seguramente nos va a invitar a vivir una aventura con él, con ellos, que puede ser memorable. Y vamos a aprender y va a haber un montón de cosas que desconocemos. Entonces, es tan importante el entorno y el espacio, como también el protagonista que lidera, ¿no? Puede transformar la experiencia totalmente, ¿no? Y con respecto a la sustentabilidad, vimos en el módulo 3, en el módulo anterior, los objetivos de desarrollo sostenible acordados en Naciones Unidas para el 2030. Este es un marco de 17 ejes de análisis que nos permite revisar lo que estamos haciendo y alinear a ver en cuáles de estos ejes estamos contribuyendo. Porque esto es un acuerdo a nivel internacional y es valorado a nivel internacional, es valorado por los turistas, es valorado por la gente de la comunidad local. Entonces, es una manera que nosotros tenemos de lo que nosotros hacemos para contribuir a la comunidad, para cuidar el ambiente, para contribuir a la cultura y a la comunidad local, a la sustentabilidad de lo que hacemos para nosotros y en el futuro. Y pueden ser estos ejes muy bien los ejes que tomemos para definir la política ambiental de nuestro establecimiento. Entonces incorporamos aspectos de sustentabilidad relacionados con 3 aspectos, ¿no? Por supuesto, los emprendimientos tienen una mirada económica, pero también es necesaria la mirada del impacto social y del impacto ambiental que tiene lo que nosotros hacemos. Y eso es cada vez más valorado en el mundo por los turistas y puede ser parte del diferencial. Y si ustedes quieren trabajar ese eje de la economía circular, pueden ir a una certificación más ambiciosa y específicamente trabajar ese eje como un diferencial y certificar en las certificaciones de turismo sustentable. Pero de todas maneras, para empezar a mirar, a tener esta mirada, lo incorporamos en estas directrices, que son de especial valor para el turismo en general, pero especial valor para Corrientes y para Esteros de Liberá, que es un eje de turismo naturaleza, en donde para ponerlo en valor y aunar los esfuerzos de cada uno de los emprendimientos es muy bueno alinearse, y bien pueden ser los objetivos de desarrollo sostenible. Momento de intercambio. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos
que responder en nuestro emprendimiento turístico en relación al espacio. Bueno, la zonificación del emprendimiento turístico. ¿Considera el flujo general de los clientes? ¿Lo pensamos desde la perspectiva de cómo lo va a vivir el cliente? ¿Cómo puedo utilizar el diseño interior de mi emprendimiento para contar la historia de mi emprendimiento? Si es un hotel, ¿cómo uso yo el diseño interior para contar la historia de mi hotel? ¿No? ¿Cómo hago sentir a mis invitados en su entorno físico? ¿Qué quiero que ellos sientan? ¿Qué quiero que ellos vivan? ¿Cuál es la experiencia que yo les propongo? ¿Está optimizado cada metro cuadrado de mi emprendimiento turístico? ¿Cada metro cuadrado del hotel? ¿Cuál es el sentido de este espacio? ¿Para qué se va a usar? ¿Cuándo? ¿O hay espacios que no los estoy usando? ¿Cuál es la política de cuidado ambiental de mi emprendimiento turístico? Esas son las preguntas que tenemos que responder en este eje, ¿no? Y bueno, todos estos ejes son dinámicos y se me viene a la mente un ejemplo muy actual. Estamos viviendo en un entorno de cambio en nuestras relaciones cruzadas por la digitalización. Y la digitalización se expresa muy fuerte en la forma en que vendemos nuestros servicios turísticos. Y probablemente parte de nuestros servicios vienen de ser vendidos en forma presencial. Entonces, a veces tenemos que revisar la comunicación que nosotros tenemos porque es probable que parte de la comunicación apunte al público que viene en forma presencial y no digital, y que no sea coherente lo que nosotros le proponemos en lo digital con lo presencial. Hay experiencias, por ejemplo, en un aeropuerto que le dicen, le indican que lea un código QR y cuando el turista va al código QR no funciona y no tienen una opción presencial, por ejemplo. O sea que esto hay que revisarlo constantemente desde la perspectiva del turista y del cliente para no proponerle a los turistas caminos sin salidas o trabas, ver que fluyan, que la experiencia del turista, del huésped, sea agradable e integral en todo momento. No sé si tienen para compartir, entonces, en esta reflexión, algo en relación a la zonificación. A ver, Griselda Elisa Vallejos dice, sin duda la interacción de la naturaleza, los factores humanos que hacen a la excelencia del servicio y el funcionamiento del sistema de gestión de calidad. Muchas gracias, Griselda. Pensando en la zonificación, en los hoteles, los espacios, cómo son utilizados en los distintos momentos. Cuando pensamos en excursiones, si alguno de sus emprendimientos propone excursiones, acá los invito a pensar cómo, por dónde van a atravesar y cuándo van a atravesar seguramente una misma excursión en la naturaleza no es igual en verano que en invierno, no es igual a la noche que a la mañana, no es lo mismo con lluvia que sin lluvia. Yo la naturaleza no la puedo programar y planificar, sí la puedo pronosticar, la meteorología, y como anfitrión del lugar conozco las particularidades del territorio y algunas cosas que hacen que uno la pase mejor o la pase peor. Y efectivamente, como vemos en esta foto, me imagino que si estos turistas tienen filtro solar, tienen un sombrero, tienen repelente para insectos, tienen, si hace un poco de frío, una camperita, si depende cuánto va a durar la experiencia que les propongo, tienen agua para tomar en algún momento o algo para comer en algún momento. Esos detalles pueden generar valor a la propuesta que estoy haciendo
más si lo que va a tomar, lo que va a comer, lo que va a beber, lo hacen en un lugar muy especial que uno conoce porque el que está armando el diseño de lo que proponen vivir, saben que hay lugares especiales, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo va a vivir nuestro huésped? ¿Cómo lo va a vivir el turista? ¿Cómo va a vivir esos espacios? Y si la lluvia no es torrencial, a veces con una simple campera de agua se puede perfectamente pasar súper bien. ¿Cuáles son los mejores momentos para tomar las mejores fotos? En general, la luz de la mañana y la luz del atardecer son especiales para los fotógrafos y salen las mejores fotos, ¿no? En fin, hay ciertos elementos y detalles que agregan valor a nuestra propuesta. El tercer eje, para revisar lo que hacemos en nuestro emprendimiento, son los canales de distribución y ventas. Tu historia merece ser escuchada, entonces asegúrate de utilizar los canales correctos. Es decir, ¿cuáles son los canales de distribución y venta que utilizo? ¿Cuáles son las actividades que me propongo? ¿Cuáles son los eventos que voy a idear para convocar en momentos especiales y diferenciarme de la competencia? El componente del canal de ventas o distribución en nuestro marco abarca tanto los canales digitales como las actividades y los eventos en el mundo real de nuestro emprendimiento turístico, para dar vida a nuestra historia. Nos imaginamos Esteros de Liberá utilizando la agenda ambiental. Hay una agenda ambiental y hacer actividades en esa agenda ambiental que se expresan a nivel mundial, pero que bien pueden tener eventos pequeños a lo largo del año en Esteros de Liberá, en Corrientes, en general en contacto con la naturaleza, por ejemplo. Y si la fortaleza, lo pongo a nombre de pregunta, pero si la fortaleza de Esteros de Liberá en relación a otros destinos turísticos que también proponen el contacto con la naturaleza es el avistaje de fauna en entorno natural, quizás la fecha de celebración de la biodiversidad en el calendario ambiental mundial pueda ser una fecha especial para hacer un gran evento en relación a eso y ponerlo en agenda. Como evento y que además me ayuda a fortalecer un componente diferencial de mi destino, ¿no? Y al cual pueden aportar los distintos emprendimientos turísticos. Ahí estoy pensando como más grande como el destino turístico, pero también lo puedo pensar en mi emprendimiento, ¿no? Es decir, bueno, en nuestra agenda los días de cumpleaños son importantes, ¿no? Y estamos especialmente sensibles. Y nos gusta que nos digan feliz cumpleaños. ¿Cómo que no? Porque quiere decir que se acordaron de nosotros. Entonces, bueno, ¿cuáles son los cumpleaños de nuestro establecimiento? ¿No? Y ¿por qué no armar una historia compartida con nuestros clientes, con nuestros colaboradores? Es importante analizar esto. Y también los canales que voy a utilizar, porque ya McLuhan decía, el medio es el mensaje. Entonces, si yo quiero transmitir una propuesta de experiencia diferencial, hay canales especializados que me ayudan a posicionar esa experiencia con la naturaleza de manera diferencial y ponerla en valor, ¿no? Las guías especializadas de viajes. Se me vienen a la mente Condé Nast, Travel and Leisure, ¿no? Time Out. Ellos muchas veces, cuando visitan los destinos, tienen la mirada del usuario, del turista, del extranjero, del que viene de otra cultura, y lo van a transmitir como lo viven, y les es más fácil contarle a sus pares las particularidades que les llaman la atención de ese destino y que por ahí, como nosotros vivimos acá, en este lugar, no nos llama la atención. Y a los que les llama la atención a ellos son cosas que para nosotros son
cosas corrientes de todos los días y que sin embargo son muy valoradas por otras culturas, ¿no? Lo podemos intuir, y si no lo podemos intuir, está bueno tener sistematizado encuestas y ser empáticos, con oídos, con ojos, escucha de las cosas que les llaman la atención y valoran nuestros clientes, sin bastardear nuestra identidad y nuestra historia y nuestro concepto, ¿no? Pero no quiere decir que porque yo tengo una identidad no puedo escuchar al cliente y adaptar mi propuesta en los detalles, en los momentos, para que ser un buen anfitrión y que el huésped, el turista, la pase bien. Bueno, las interacciones cara a cara tienen un valor para involucrar a la gente que son imposibles de sustituir. Entonces, cuando un cliente nos eligió, es la gran oportunidad de generar una relación trascendente con ellos y que también hoy en la era digital compartan esa experiencia en sus redes, con sus amigos, y tienen más crédito ellos viviéndola que lo que nosotros digamos de nosotros mismos. Entonces, cuando pensamos la comunicación, también pensamos en una interacción en red con las personas involucradas en nuestro emprendimiento. O sea, ya no se piensa una comunicación en donde uno solo habla, sino siempre hay interacción y es más importante lo que dicen los clientes que lo que digamos nosotros mismos, ¿no? Y si los podemos involucrar en esto, mucho mejor, vamos a tener mejores resultados. El desafío es integrar lo digital con lo analógico y que sea coherente, ¿no? Ese es el gran desafío. Nos imaginamos, por ejemplo, experiencias, ¿no? Nos imaginamos, por ejemplo, un evento, probablemente alguno de ustedes ya haya tenido la iniciativa de convocando a un concurso de fotografía en algún momento del año, de fotografía de la naturaleza, que se puede premiar y esas fotografías pueden ser compartidas en las redes. Entonces, toda la experiencia es con los recursos que tenemos en el destino y a la vez nos ayuda a comunicar y a vender lo que nosotros hacemos y ofrecemos, involucrando a gente que valora lo que nosotros proponemos como destino. Bueno, momento de intercambio. Preguntas para su emprendimiento turístico en este eje. ¿Cómo pueden categorizar los canales de comunicación que utilizan y los canales de venta que utilizan? ¿Cuáles son suficientes? ¿Se complementan entre sí? ¿Puede haber nuevos canales de venta y de comunicación? ¿Organizan actividades o eventos para atraer invitados de otros lugares o del lugar? ¿Vinculan constantemente su historia al contenido y a sus canales de venta y distribución? Esas son las preguntas para hacerse en relación a este eje. Muy importante para el éxito del emprendimiento, el aspecto de ventas que está relacionado con los canales. Muy importante desarrollar un canal de venta y de comunicación propio. Aquellos emprendimientos que tienen su página web y organizan su comunicación desde su página web para después usar canales aliados. Es muy interesante esa estrategia y bueno, tienen independencia para utilizar canales de comunicación y de ventas propios, directos. A la vez apalancarse en buenos canales de ventas tercerizados, ¿no? Que ya están posicionados en el mercado. Me imagino, por ejemplo, pensando en la hotelería, bueno, ¿cómo aparecemos en Booking? ¿Cómo aparecemos en TripAdvisor? ¿Cómo aparecemos en Expedia? ¿Cómo aparecemos en Google?
cómo aparecemos significa desde lo que yo pongo, de lo que yo escribo y de lo que escriben los clientes de mí y cómo le contesto. O sea, no es estático, es dinámico hoy, más que nunca. Y eso lo pueden ver otros que toman la decisión de compra. Y puede ayudar. Por supuesto que ayuda al posicionamiento. ¿Qué puntaje tengo en estos portales que califican? ¿Y cómo es mi interacción? ¿Qué fotos subo ahí? ¿Cuál es mi historia? ¿No? ¿Qué tengo en particular para contar, para compartir? No sé si quieren compartir algo de su emprendimiento en relación a estas preguntas, si se animan, qué canales utilizan y demás. Bueno, es algo a revisar constantemente, es dinámico, surgen nuevos canales. Si yo quiero apuntar a ofrecer al turismo de experiencia, también las agencias como Virtuoso ya me ayudan a posicionarme en el mundo de la experiencia, en el segmento de lujo, ¿no? Y acceder a ofrecer en ese canal experiencias de lujo. Hay marcas, digamos, que me ayudan a posicionarme con experiencias de lujo. Cuando pensamos en eventos y en actividades, tengan en cuenta que cada vez más todas las empresas a nivel global valoran más su relación de respeto con la naturaleza y con el ambiente. Entonces podemos proponer a empresas que tienen presencia a escala mundial realizar eventos, actividades, sumarse a lo que sucede en nuestra provincia, sumarse a lo que proponemos en Esteros de Liberá. De manera muy amigable, porque cada vez más todas las empresas tienen un desarrollo ambiental. Si más no fuere por la responsabilidad social empresaria, pero a nivel internacional, en el cuidado ambiental cada vez lo valoran más. Y como les digo, estos espacios donde nosotros estamos en la inmensidad de la naturaleza y podemos disfrutarla y podemos contribuir a que perdure en el tiempo, son muy valorados por todos y bien se pueden sumar a nuestra propuesta. No sé si tienen algún comentario que quieran mandar a través de a través del chat. Pienso también en las empresas que tienen desarrollo digital, que tienen muchos recursos y que valoran también todo lo que esté relacionado en el cuidado de la naturaleza. Entonces, las propuestas de turismo naturaleza, como un concepto amplio de todo lo que ustedes pueden ofrecer, o también las propuestas de turismo cultural, son muy valoradas y basados en el contenido, la identidad, en la historia, bien pueden sumar jugadores de relevancia nacionales o internacionales. Muy bien. Vamos al cuarto eje. El cuarto eje nos invita a reflexionar y a revisar cómo es nuestro emprendimiento en relación a las personas. Cuando nos referimos a las personas, pensamos en los clientes, en los colaboradores, en los inversores, en los socios, pensamos en los proveedores también. En el turismo se ve más que en otras actividades. En los emprendimientos turísticos se ve mucho más que en otras actividades la relación de espejo que se produce entre los colaboradores y los clientes, los huéspedes, los turistas. ¿Se involucran con nuestra historia de manera genuina los colaboradores? Si así sucede, es mucho más fácil que transmitan de manera genuina
la historia, lo que queremos compartir con nuestros clientes, con nuestros huéspedes. Y la interacción hace posible que el concepto sea realidad. Consideraciones claves en este eje. Las personas que contratamos en el emprendimiento turístico, lo ideal es que estén conectados con nuestra historia. Les voy a dar un ejemplo, un poco exagerado, pero que es así. Si nuestro emprendimiento turístico invita al avistaje de animales y tiene una propuesta que incluye animales, bueno, las personas que colaboran, los colaboradores tienen que amar a los animales, tienen que valorar a los animales, para transmitirlo en forma genuina ese interés a los huéspedes, a los clientes, a los turistas. Si no aman a los animales, la sonrisa va a salir forzada, va a salir como inventada, no va a salir genuina. Y no va a salir, ¿no? Entonces, si los colaboradores están involucrados en la historia, de manera genuina, transmiten con fuerza en la historia, la comparten con los turistas, la comparten y tiene mucha fuerza. Es muy importante también definir el grupo de clientes que es nuestro segmento al que vamos a apuntar, ¿no? Sí ver cómo conectan esos clientes con nuestra historia, con lo que nosotros proponemos, ¿no? Y entonces hay aspectos que nosotros los podemos capacitar, es muy importante. Nosotros podemos capacitar a los colaboradores en habilidades, podemos capacitar en conocimientos. Ahora, hay aspectos que vamos a definir como relacionados con la actitud, que ya vienen como más inherentes a la personalidad, que es mejor identificarlas en el momento que estamos incorporando a los colaboradores. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si el trabajo requiere de una interacción y ser histriónico, es decir, tener facilidad de palabra, bueno, eso es como una característica de actitud de la persona. Entonces, mejor que identificarlo si ya lo tiene para que lo haga de manera natural y más fácil. También se puede aprender, pero a veces lleva tiempos muy largos de los cuales no disponemos. Y de todas maneras, los emprendimientos turísticos tienen la habilidad de convocar a personas de distintos niveles de conocimiento, habilidades y actitudes, o sea que simplemente hay que ver cómo armamos el elenco de la propuesta para que cada uno se desempeñe de una manera más exitosa en el papel que le toca representar, de manera que sume. Si pensamos en el fútbol, las habilidades que requiere un defensa no son exactamente las que requiere el goleador. Entonces, ver en dónde se destacan los jugadores mejor para armar el equipo, para jugar el partido de la mejor manera, digamos, en términos futbolísticos. Una de las fortalezas que tiene Corrientes es el trato personalizado por las dimensiones de los emprendimientos turísticos. Y en la era digital, el trato personalizado con personas que, partiendo de la cultura auténtica, se fijan en los detalles y proponen una experiencia de cuidado del huésped, de cuidado del turista, y le proponen algo como muy especial que puede tener elementos sencillos, pero que tiene los detalles por el momento. Bueno, se puede hacer algo de mucho valor que los turistas están dispuestos a pagar y que pueden ser diferenciales y claves para diferenciarnos de la competencia. Entonces, de vuelta, el entorno es importante, los elementos tangibles son importantes, pero las personas son claves, porque lo que hacemos en turismo está hecho por personas para personas. Y las personas hacemos las diferencias. También
para adaptar la propuesta de acuerdo a la realidad de cada momento, a la realidad de cada huésped. Eso se valora muchísimo. Y esa es una fortaleza que pueden tener, que tienen los emprendimientos turísticos en Corrientes, que las pueden poner en valor. Porque lo que hacen, pueden hacerlo con detalles personalizados y adaptados a las personas. Entonces, eso en un mundo global de muchos estándares, muy mecánico, puede ser un valor de competencia para competir enorme si lo sabemos utilizar y poner en valor. Momento de intercambio para ustedes. Entonces, en este punto de las personas, ¿qué preguntas tienen que contestarse para revisar lo que están haciendo? Primer pregunta, ¿cuál es el target? ¿Cuál es el cliente al que apunto? ¿Quién es mi emprendimiento turístico? ¿A quién apunta a satisfacer? ¿Qué intereses comunes, ambiciones sociales, pasiones tienen estos clientes conmigo y con mis colaboradores? ¿Qué podemos compartir? ¿Cómo nosotros estimulamos a nuestros clientes y a nuestros huéspedes a interactuar con el personal, con los colaboradores en nuestro emprendimiento? ¿Cómo pensamos esa interacción? ¿No? Y las personas que forman parte de mi elenco, los colaboradores, ¿están alineados con el concepto de mi emprendimiento? ¿Están alineados con la propuesta? ¿Con el concepto diferencial de mi emprendimiento? Y estas son preguntas que yo tengo que responder en este eje de las personas, ¿no? Que es una de las claves del éxito de cualquier emprendimiento turístico. Así como las otras también son claves, pero las personas hacen a la diferencia, mucho. No sé si quieren compartir alguna experiencia sobre su emprendimiento, algo a través del chat, relación a los colaboradores. Les cuento que a veces pienso las reservas naturales como un parque, como un bioparque, ¿no? En donde puede haber locales de recuerdos que vendan artesanías. Para eso tienen que haber tenido un recuerdo, porque uno se compra para tener recuerdos de los lugares donde la pasó bien, digamos, ¿no? Salvo que sea masoquista, ¿no? Entonces, las artesanías bien pueden ser como un concepto de local de recuerdos. Recuerdos de momentos inolvidables, de momentos memorables, entonces que queremos ver. Puede ser una foto, el recuerdo, por supuesto. Pueden ser artesanías, pueden ser productos gastronómicos, alimentos, ¿no? Típicos. Y puede haber un lugar que ofrece servicios de gastronomía, de alimentos y bebidas, hospedaje, actividades que voy a desarrollar, ¿no? En contacto con la naturaleza. Entonces, en fin, ¿cómo es ese día? Mi propuesta es un día feliz, en contacto con la naturaleza, con la cultura local. ¿Cómo lo va a vivir? ¿Ustedes se imaginan un día feliz sin comer algo rico? ¿Ustedes se imaginan un día feliz sin estar confortables, protegidos del sol, protegidos de la lluvia, relajados, sentados, recostados en algún lugar, compartiendo con amigos, con seres queridos, un espacio natural, conociendo, aprendiendo? En fin, eso yo lo puedo diseñar. ¿Y cómo van a interactuar los anfitriones, los colaboradores, en todo ese día feliz que estoy proponiendo? Y este día feliz tiene elementos de contacto con la naturaleza, entonces los colaboradores tienen que estar identificados con la naturaleza. Tiene elementos de la cultura local, tienen que estar identificados con la cultura local. Y ponerla en valor y compartir con los
turistas, explicarlo, contarlo, cuál es el valor, de dónde viene esta tradición, qué lindo que es bailar el chamamé, y hasta lo puedo invitar a bailar y compartir los trucos para disfrutar esa danza, por ejemplo. Y si lo involucro al turista en los 5 sentidos, más valor tiene la experiencia que estoy proponiendo, porque es más probable, es más fácil llegar a que sea inolvidable, ¿no? Si utilizo los elementos de la cultura local, más fácil diferenciarme con otros destinos, porque es lo propio, lo que me identifica, la tradición, lo que hacemos genuinamente. Entonces solo nos falta ponerlo en valor y compartirlo. Bueno, el quinto eje, nos faltan 3, este y 2 más. El eje de los servicios, ¿no? Este eje nos propone hacer un mapeo de los servicios que estoy ofreciendo en la experiencia al huésped, en la experiencia al turista. ¿Cuáles son los servicios al cliente que estoy ofreciendo? ¿Cuáles son los puntos de contacto, los momentos de verdad en que el cliente interactúa conmigo? Tanto digital como analógico, como presencial. Y la coherencia de los mismos. ¿Cómo es el día? ¿No? ¿Cómo es la jornada? ¿Qué cosas vienen primero? ¿Qué cosas vienen después? ¿Qué le proponemos que viva? ¿Cuánto dura? El componente de servicios cubre todas las comodidades que nosotros le ofrecemos al turista, antes, durante la experiencia y después. Es decir, todo lo que sea esencial está cubierto, que forma parte de la experiencia. Por ejemplo, en un servicio de hospedaje, cosas básicas como la limpieza, ¿no? Puede ser cosas más sofisticadas, ¿no? Como, no sé, alguna excursión a la luz de la luna, como hace poco tuvimos luna llena y ahí en Estero de Liberá ofrecían una excursión nocturna. Es un momento único y la misma excursión por un recorrido en ese momento se transforma en algo único. Sí está liderado por un guía experto. Tomamos elementos de la naturaleza y los ponemos en valor para los turistas, enriqueciendo su experiencia, ayudándoles a que vivan momentos memorables, inolvidables. Algunas consideraciones claves en relación a los servicios, ¿no? Al construir el concepto de nuestro emprendimiento turístico, el nivel de los servicios ofrecidos es un factor importante a tener en consideración, para tener coherencia, ¿no? Depende del posicionamiento y del público al que apuntemos, del cliente al que apuntemos, se puede conformar con algunas cosas o no. En general, como el secreto es no sobreofertar, más bien guardarse algunas cartas para terminar con un efecto wow. Si yo, en esta foto que vemos acá, ¿no? Esta foto puede ser un traslado desde Mercedes a Carlos Pellegrini, ¿no? Y lo puedo pensar como un traslado, lo puedo pensar como una aventura. Más si le toca vivir como me tocó a mí, que me vinieron a buscar a las 5 de la mañana y vi el amanecer, iban apareciendo los bichos, iba apareciendo, fue la primera aventura. Entonces, ese traslado en 4x4, tan cuidado, tan lindo, compartiendo, ya cosas desde un principio tan inesperado, ya fue mi primer efecto wow como turista. Por supuesto, en esta imagen el respeto a la naturaleza. Si no se respetara la naturaleza, ya iría contra el concepto, digamos, ¿no? El respeto a los carpinchos, el respeto a los animales,
fundamental, como no puede atentar la experiencia contra los valores que son eje de nuestra propuesta de valor, ¿no? Turismo de naturaleza, cuidamos la naturaleza, estamos proponiendo que te sumes a eso, bueno, eso lo tenemos que cuidar entre todos. Me imagino eso. Con respecto al Wi-Fi, por ejemplo, bueno, hoy estar conectados es un valor, pero si estoy en un lugar desconectado también puede ser un valor, una propuesta de valor. Y por ejemplo, podemos imaginarnos decir, bueno, desconéctate de Wi-Fi, conectate con la naturaleza. Y eso bien puede ser una propuesta de valor, si está claro en la oferta, ¿no? Y más de uno nos vamos a sumar, seguramente, porque necesitamos desintoxicarnos y llenar nuestros pulmones y nuestras cabezas de la conexión con la naturaleza, ¿no? Y sentir que somos uno más en la naturaleza, ¿no? Y a veces, no, mejor que no seamos protagonistas. Podemos imaginar propuestas de experiencias inolvidables en la gastronomía, poniendo el valor toda la tradición de la cocina guaraní, ¿no? Ustedes tienen el programa Cocineros de Liberá, que está fortaleciendo eso. Y bueno, bien nuestras propuestas de gastronómicas y nuestras propuestas de alojamiento pueden incorporar estos productos que nos van a diferenciar de otros destinos, ¿no? Estoy pensando en el chipa de maíz, en el mbejú, en el charque, no sé, en los pastelitos de queso dulce, en fin, de las cosas que pueden hacer, como saben, dulce de maní y otras especialidades que son típicas de la región y que son sorprendentes para alguien que no es de ahí y bien pueden hacer una diferencia. Y podemos contribuir a incorporar a gente de la comunidad local en nuestros emprendimientos como proveedores y a dinamizar nuestro emprendimiento. También podemos proponer propuestas de recorridos de avistaje de fauna respetuosas que cuiden el aspecto de seguridad del turista y poner en valor también los recursos naturales que tenemos a disposición. Bueno, algunas preguntas que nos tenemos que hacer en este aspecto, en este aspecto son los siguientes, ¿no? ¿Qué cosas para que piensen en su emprendimiento en este eje? Mapear, identificar todos los puntos de contacto de servicio, identificar cuáles son claves y cuáles no son, cuáles son indispensables y cuáles no lo son, de cuáles se pueden prescindir, pero cuáles son indispensables. Definir estándares de excelencia de servicio para cada uno de estos encuentros. ¿Qué detalles forman parte de estos encuentros, de estos servicios que me diferencian de la competencia y que me hacen particular? ¿Qué puedo ofrecer yo que otros no van a ofrecer? ¿Mi emprendimiento tiene algún servicio exclusivo relacionado con la historia que es propia del lugar, que me identifica, que me diferencia? Estas son algunas de las preguntas que yo tengo que hacerme cuando pienso en los servicios y el mapeo del servicio, ¿no? También cuando diseño la experiencia, si abarca todo el día, yo no me imagino una experiencia que todo el día está punchi, punchi, punchi todo el tiempo para arriba, porque el que le proponen eso termina exhausto. Entonces sí me imagino como un cuento, ¿no? Que tiene momentos álgidos, como momentos, el plato principal y las guarniciones, ¿no? O tiene pasos, ¿no? El plato principal, entrada, plato principal, postre. Tiene momentos de relax, bebida, ¿no? No es lineal todo para arriba o todo para abajo, sino que tiene una curva, la propuesta tiene como momentos contundentes y otros más relajados. Porque bueno, esas propuestas son más atractivas. Pero bueno, pensémosla, ¿cómo es lo que estamos proponiendo? ¿No? Este tipo de preguntas es lo que yo tengo que hacerme en el emprendimiento. Bueno,
seguros, ahí Fabián decía, seguros de los servicios que uno ofrece. Sí, este es el otro aspecto, que es el otro eje, que es el próximo eje, que también es importantísimo y que en los 2 últimos años se hizo evidente que es importantísimo, que es el eje de seguridad e higiene. El eje de seguridad e higiene nos invita a revisar nuestro emprendimiento turístico desde esta perspectiva y responder a la pregunta de si estamos garantizando una visita segura. Segura desde la perspectiva de la seguridad física, de la seguridad de los bienes de nuestros turistas, de nuestros huéspedes, de la seguridad corporal y de la seguridad de la sanitaria, ¿no? De la propuesta. Si es un emprendimiento gastronómico, cumplimos con las normas bromatológicas, ¿no? Y bueno, son aspectos que en general los cumplimos, la ley y las habilitaciones provinciales y municipales no lo exigen y no entran en juego, pero que cuando entran en juego es porque normalmente no las cumplimos y ahí, en italiano, te la voglio dire, ¿no? Es difícil, son situaciones muy difíciles. Y en el contexto de pandemia, Safe Travels es una certificación que sacó el World Travel and Tourist Council y que reconoce a los emprendimientos turísticos que han adaptado su propuesta en un contexto de pandemia para poder seguir brindando los servicios turísticos de manera segura, de garantizar una visita segura. Y ahí en Esteros de Libertad, de vuelta se me viene a la mente lo que hacemos en Temaiken, donde hay 2 valores que no son negociables y que probablemente les sirva a ustedes. Por un lado, el bienestar animal. Todo lo que hacemos nosotros tiene como eje el respeto a la naturaleza y el cuidado animal. Entonces nunca vamos a hacer nada que ponga en juego el bienestar animal, porque eso es un valor. En el caso nuestro, bueno, tiene que ver con el trabajo de los biólogos, los veterinarios, los cuidadores de animales, ¿no? Los nutricionistas que preparan la dieta de los animales, en fin. Todo ese trabajo está liderado para garantizar el bienestar animal. Y ese es un valor al que adherimos todos los que trabajamos, directamente con los animales o no, o no estamos relacionados de manera directa con los animales. Pero por el otro lado, el otro valor es garantizar una experiencia de calidad en contacto con la naturaleza de manera respetuosa. Y ahí necesitamos garantizar el bienestar del turista. Y eso significa que lo haga de manera segura, en familia, que pueda transcurrir por el espacio cercano a animales, pero que no corra riesgo ni los animales ni el turista. Que no corra riesgo los hijos, que la pasen bien, que estén cuidados. Riesgo de ningún tipo, ¿no? Y eso es cumplir con las normas de seguridad e higiene. Cuidar, la palabra cuidar es fantástica, ¿no? Cuidar el ambiente, cuidar la cultura local, cuidar al turista, ser buenos anfitriones. En ese sentido, me imaginaba esto único que proponen de la experiencia de turismo aventura, turismo activo de kayak, ¿no? Que bueno, en términos de seguridad e higiene, las embarcaciones tienen que cumplir ciertos requisitos, también la gente tiene que tener su salvavidas. Pero el que propone la travesía también sabe que hay épocas del año que son buenas para hacerlos, que hay climas que son buenos y otros momentos que no, qué elementos necesito y también puedo guiarlos por dónde, porque yo conozco el territorio para garantizar la seguridad e higiene. Y eso es fundamental, porque las personas que la pasan bien lo comparten y lo comparten rápidamente, y esa experiencia inolvidable compartida invita a otros a que se sumen. Entonces, ese aspecto es fundamental. Y en general, no entra en juego en la propuesta, pero es clave, porque cuando entra en juego, normalmente es por la falta de seguridad e higiene, no porque lo cumplimos. Si lo cumplimos, como que tiene que estar. Sin embargo, son aspectos que tenemos que revisar de nuestro emprendimiento porque son claves.
momento de intercambio. Acá la pregunta a responder es ¿cuáles son las normas de seguridad e higiene que tiene que cumplir mi emprendimiento turístico? Pero no por cumplir la ley, que está buenísimo cumplir la ley, ¿no? Mejor que cumplamos la ley. Sino porque si yo quiero hacer algo de valor, una experiencia de valor, de que la gente esté dispuesta a pagar, que sea diferencial, tiene que cumplirlo. Y porque quiero hacer algo diferente, ¿no? Algo cuidado. Entonces, desde esa perspectiva, por supuesto que voy a cumplir la ley. Si tenemos, por ejemplo, un procedimiento de seguridad e higiene, un protocolo y demás, hecho por el especialista, también es importante ponerlo en práctica, ¿no? Hacer prácticas y ver cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta. Porque a veces el tema de tenerlo escrito queda desactualizado o son papeles que los uso para cumplir con la norma que me exige, pero no lo tengo puesto en práctica. Y cuando vienen los inconvenientes, no tengo capacidad de respuesta. Y en la práctica involucro a los colaboradores en el momento real. No siempre están todos los mismos colaboradores y las cosas pasan en el momento menos inesperado. Sobre todo cuando la propuesta involucra animales, en la naturaleza y demás, de un montón de cosas que yo no puedo manejar, pero sí puedo prever, sí puedo, hay un montón de cosas que yo puedo tomar precaución y recaudos y ofrecer una experiencia cuidadosa, de cuidado. También pensar si la propuesta es para todos, ¿no? No todo es para todos. Entonces, eso también es importante saber indicar para quién es y qué exigencia, qué grado de exigencia tiene la actividad y qué involucra. No todo el mundo le gusta andar a caballo o estar en contacto directo con los animales. Hay personas que tienen miedo. Bueno, entonces eso está totalmente perfecto. Solamente poner blanco sobre negro de cuáles son las cosas para que quien lo viva lo ponga en valor y lo disfrute y lo comparta. Sí, ahí Fabián dice, responsabilidad civil, seguro de accidentes personales para la guía. Eso te cubre efectivamente legalmente. Yo me refiero a la experiencia, en la puesta en práctica. Por ejemplo, en Temaiken, tenemos, de vuelta Temaiken, pero tenemos un protocolo de seguridad y higiene que involucra un plan de acción, pero además de tenerlo escrito, tenemos reuniones mensuales de grupo de análisis de las emergencias y hacemos pruebas. No esperamos a que las emergencias surjan para ver cómo actúa el equipo. Por ejemplo, incendios pueden pasar en nuestro emprendimiento. Bueno, se supone que tienen que responder bomberos, brigadas, a quién llamamos, está escrito. Pero si nunca lo hicimos en el momento de la emergencia, lo más probable es que no sepa qué hacer. O, bueno, no sé, el teléfono funciona, tengo bien a mano a quién tengo que llamar. Esas cosas sencillas que a veces uno lo escribe para cumplir la ley, pero más interesante es probarlo para garantizar una visita segura, ¿no? Decir, bueno, en esta temporada de lluvias, esta excursión no se puede ofrecer porque no ofrece las garantías de seguridad para los turistas. No sé, estoy inventando, ¿no? Pero es probable, no todo funciona todo el tiempo. Esta experiencia es fantástica en verano por el calor, pero en invierno no. O tenés que tener traje de neoprene, ¿no? O tener cierto tipo de elementos, depende la temporada, ¿no? Estoy pensando en avistaje de fauna y por el momento el avistaje de fauna, bueno, no sé, ¿tiene riesgo? ¿Hasta dónde me puedo acercar? ¿Cómo lo tengo que ver? ¿Cuáles son las pautas? Bueno, si estoy subiendo a una embarcación, ¿qué pautas tengo que seguir para hacer una travesía segura, ¿no? Y eso lo comparto con los turistas, las pautas y bueno,
lo pongo a prueba, ¿no? Muchas veces también cuando pienso en una experiencia nueva, cuando hacemos una propuesta de actividad nueva o una experiencia nueva, antes de ofrecerla a los turistas, lo practicamos entre nosotros y alguno de nosotros hace de cliente y de turista. Y ahí es donde detectamos las oportunidades de mejora desde la perspectiva del turista de cómo lo vive. ¿No? ¿Qué cosas se entienden y qué cosas no se entienden? Porque nosotros, como estamos en la cocina, a veces presuponemos cosas que si no los digo no se entienden, porque el otro es la primera vez que lo vive. Bueno, cosas que parecen muy obvias, pero que solo se detectan al momento de ponerlo en la práctica. Y como en el teatro, las buenas obras tienen un guión fantástico. Si no, no se seguirían representando a Shakespeare, ¿verdad? Porque evidentemente ha tocado temas que son trascendentes en la historia de la humanidad y nos cruzan a uno. Ahora no se representan siempre igual. Y para que la obra sea espectacular, tiene que tener buenos actores, y esos actores, además de estudiar el guión, lo tienen que practicar en el escenario. Y antes de ponerlo en escena, hacen el avant-première y lo van a practicar. Y después cada momento que se corre el telón tiene elementos específicos que son elementos de interacción con los espectadores, ¿no? Es tan parecido a lo que hacemos nosotros. Es exactamente igual. Además del guión, necesitamos practicarlo. Y el último eje que les proponemos utilizar para revisar lo que hacemos en nuestros emprendimientos turísticos es el eje del análisis económico-financiero. Y ahí hay herramientas como el estado de resultados, ¿no? Que nos ordenan a ver las ventas, los costos de ventas, los gastos operativos, los gastos administrativos, los gastos de venta y ver cuál es la utilidad, ¿no? Si tenemos ganancias o tenemos pérdidas. Bueno, este cuadro de resultados comparado con nuestro presupuesto operativo nos permite tomar decisiones en tiempo real para ir garantizando el éxito económico de nuestro emprendimiento. Muy importante. Y ordenarnos en este sentido es fundamental. Así, por ejemplo, en la hotelería, ¿no? Ocupación, porcentaje de ocupación, tarifa promedio o el RevPAR, que relaciona ambos y tiene en cuenta lo que no vendimos, es decir, es la medida de rendimiento que nos dice, bueno, vendiste tanto, pero podrías haber ocupado un par de habitaciones a tal tarifa y generar más ingresos, ¿no? Bueno, estos indicadores, esto es en hotelería, también los puedo utilizar en camping, similar, ¿no? Pero en gastronomía también la propuesta, depende del servicio gastronómico, tiene sus indicadores para ver cómo estoy desempeñándome en mi emprendimiento turístico y cómo estoy generando los ingresos y compararme con la competencia y ver cómo puedo generar más ingresos para el éxito de mi emprendimiento turístico. En fin, con estos indicadores económico-financieros, las preguntas también es ¿cuáles son los indicadores económico-financieros en mi emprendimiento que voy a monitorear para tomar decisiones en tiempo real y llevar el timón de mi emprendimiento al éxito, ¿no? Rumbo al éxito, si fuese una embarcación. En fin, el desafío, entonces, en nuestro emprendimiento turístico es cómo trabajar, ¿no? Codo a codo para ofrecer un todo coherente, para que mi emprendimiento sea coherente y tener éxito, ¿no? Y bueno, y los invitamos entonces a poner manos a la obra de lo que ya están haciendo y a revisar lo que hacen de acuerdo a estos ejes que a nuestro criterio son fundamentales para el éxito de nuestro emprendimiento turístico. Y así, cumpliendo bastante bien con la agenda propuesta en tiempo y forma y agradeciendo su atención, espero que haya sido de interés. Fuimos revisando cómo postularnos a certificar en normas de calidad o de turismo sustentable a través de la autoevaluación, que es el primer ejercicio
La autoevaluación va a variar según la certificación que elijamos, los ejes que se analizan, pero muchos se van a repetir porque están relacionados a la calidad del servicio, a qué le proponemos, a la sustentabilidad de lo que hacemos desde el punto de vista económico, social y ambiental. Y pueden tener distintos grados de exigencia. Con esto hemos terminado entonces, estamos terminando el cuarto módulo. El paso siguiente al cual están invitados es para el martes próximo a partir de las 15, los que quieran avanzar en la autoevaluación de su emprendimiento turístico, nos pueden enviar un mail al mail de este programa y concertar una reunión personalizada para ya ver en detalle las cosas específicas de su emprendimiento turístico y revisarlo a modo de ejercicio, que después podrán continuar con los facilitadores del Ministerio de Turismo de Corrientes a fin de certificar en este programa. Ustedes van a recibir pronto entonces el material compartido y, como en los demás módulos, los invitamos a completar una autoevaluación, a completar la evaluación de este módulo, de revisión de contenidos, la evaluación de este módulo desde el punto de vista de cómo lo evalúan, si es de su interés o no, si ha sido de utilidad para ustedes, y van a recibir el manual, las directrices que hemos desarrollado, ahora se las conté, digamos, a modo de relato, para que en forma detenida las puedan utilizar y revisar lo que están haciendo en su emprendimiento, a ver si detectan fortalezas y oportunidades de mejora que probablemente les sirva este ejercicio para ver qué otras cosas pueden hacer. Y ahí Federico me dice si podemos mandarlo al grupo de WhatsApp. Por supuesto que sí, se lo vamos a mandar por mail también y estamos en contacto. Entonces, el próximo encuentro es propuesto, es dentro de una semana y si tienen consultas en particular, vamos a evacuarlas en consultas personalizadas y este es el mail, que es fortalecimientoturístico@gmail.com, a donde nos pueden escribir para concertar la reunión, que esa ya no va a ser con varios, sino específicamente así podemos ahondar y ustedes pueden preguntar en particular de las inquietudes que tengan sobre su emprendimiento turístico. Bueno, muchas gracias por su participación. Realmente es un placer para nosotros trabajar en este programa para la provincia de Corrientes y en particular para Esteros Liberá, un destino por el cual tenemos mucho amor, mucha pasión y que nos convoca y nos involucra no solo desde esta parte del cuerpo, sino también desde esta parte del cuerpo. O sea, con cabeza, con razón y corazón salen las mejores cosas y bueno, cuenten con nosotros para que la provincia de Corrientes y Esteros de Liberá en particular convoque a cada vez más turistas a partir de poner en valor los valores que tienen de turismo naturaleza, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Muchísimas gracias y acá con esto damos por finalizado el módulo 4 y por supuesto estamos a disposición para responder sus preguntas y sus consultas a través de los mails y seguir trabajando juntos. Y van a contar con la ayuda, como siempre, del Ministerio de Turismo de la provincia de Corrientes para continuar con este programa. Para aquellos emprendedores turísticos que no pudieron hacerlo en forma presencial, este módulo, como los otros tres, quedan a disposición grabados en la plataforma de capacitación del Ministerio de Turismo de Corrientes. Lo pueden volver a ver para revisar los conceptos si así lo desean y también pueden invitar a otros emprendimientos turísticos cercanos, colegas suyos, porque
la calidad y la sustentabilidad la logramos en el destino trabajando en conjunto, tanto el sector público como el sector privado en una misma dirección. Bueno, muchísimas gracias, un placer y seguimos en contacto. Les mando un gran abrazo y bueno, nos vemos pronto. Chau, chau.